Desde el primer momento, una pregunta incómoda se impone como un puñetazo. ¿Por qué tanta gente sigue creyendo en un Dios que en la práctica parece abandonar precisamente a aquellos que más claman por él? Este vídeo expondrá lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: el conflicto silencioso entre la fe y el abandono, el dolor de quienes rezan y no son escuchados, y la sombría revelación que se esconde tras la creencia en un Dios que promete presencia, pero permite el silencio. Aquí te mostraré lo que nadie se atreve a tocar, el vacío que muchos intentan ocultar detrás de rituales, promesas y explicaciones frágiles. Y lo que descubras hoy puede cambiar la forma en que ves tu propia fe. El mundo está lleno de personas que creen que Dios está a su lado, pero viven toda su vida esperando una ayuda que nunca llega. Lloran en habitaciones oscuras, suplican respuestas y, cuando no pasa nada, la religión se apresura a ofrecer excusas preparadas. Es una prueba, es el destino, es porque no tienes suficiente fe. Pero, ¿y cuando ninguno de estos argumentos tiene sentido? ¿Y cuando todo apunta no a un propósito, sino a la indiferencia? Es en ese momento cuando la fe comienza a resquebrajarse, y lo que hay detrás de esa grieta es algo que nadie quiere afrontar. Desde pequeños se nos enseña a creer que Dios actúa, protege y guía, pero a medida que crecemos, el mundo nos confronta con pérdidas, tragedias e injusticias que dejan preguntas sin respuesta. ¿Por qué tantos inocentes claman y no reciben ayuda? ¿Por qué tantos fieles que dedican toda su vida a la devoción enfrentan tormentos que nunca han sido aliviados? Es en este choque entre la expectativa y la realidad donde nace un dilema espiritual devastador, un dilema que muchos prefieren ocultar para no parecer ingratos, rebeldes o infieles. Y lo más intrigante es cómo, cada vez que algo sale mal, la culpa siempre recae en el ser humano. Es como si Dios fuera infalible y nosotros siempre insuficientes. Si la oración no funciona, dicen que no insististe lo suficiente. Si la bendición no llegó, dicen que faltó pureza en el corazón. Si el milagro no se produjo, afirman que no era el momento. Pero nadie se atreve a invertir la pregunta: ¿y si el problema no está en las personas, sino en la narrativa construida sobre Dios? Este cuestionamiento, prohibido para algunos, liberador para otros, es la clave para entender lo que hay detrás de esta creencia persistente. Y aquí entra el gran giro que descubrirás a lo largo de este vídeo. Tal vez la razón por la que tanta gente sigue creyendo no sea la presencia de Dios, sino el miedo a lo que significa admitir su ausencia. Es ese miedo lo que nos ata, incluso cuando todo a nuestro alrededor indica que algo en esa fe no tiene sentido. Cuando hablamos de abandono divino, no estamos hablando de ateísmo, sino de un sentimiento profundamente humano que incluso los más devotos han experimentado. Esa sensación de clamar al cielo y recibir solo silencio, de pedir fuerzas y encontrar cansancio, de buscar orientación y solo ver oscuridad. Lo curioso es que casi nadie lo admite en público, pero en el fondo muchos saben exactamente de lo que estoy hablando. Es la experiencia que nadie quiere confesar, porque admitir ese dolor parece una traición espiritual, y sin embargo, existe, crece y consume. Las religiones han aprendido a transformar ese silencio en doctrina. Han creado reglas y discursos para justificar cada ausencia, como si fuera vergonzoso admitir que un Dios amoroso pudiera permitir tanto sufrimiento. Dios sabe lo que hace. Él tiene el control. Él tiene un plan. Estas frases funcionan como curas emocionales, tapan la herida, pero no explican su origen. Y mientras tanto, millones siguen repitiendo palabras que no responden a lo que realmente importa. ¿Por qué un Dios que promete cuidado parece desaparecer cuando más lo necesitamos? Ahí es donde muchos intentan aferrarse al argumento de que el sufrimiento es necesario, pedagógico, parte de un propósito mayor. Pero esta explicación siempre cae en el mismo problema. Quien sufre eres tú, no Dios. Quien paga el precio de la lección es el humano, no el divino.
Y esta asimetría moral es difícil de ignorar. Después de todo, si un padre humano permitiera a su hijo la misma proporción de dolor que muchos atribuyen al plan divino, se le consideraría cruel. Pero cuando se trata de Dios, dicen que es amor. El choque aumenta cuando nos damos cuenta de cómo tanta gente sigue creyendo incluso después de innumerables frustraciones. Siguen rezando por respuestas que nunca llegan, depositando su esperanza en señales que nunca aparecen. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué mantiene a alguien aferrado a una fe que tantas veces no cumple con las expectativas? Y es precisamente esta pregunta la que nos lleva al punto más delicado de este tema, un punto que nunca has oído explicar de esta manera. Y antes de continuar, quiero que participes en esta reflexión. Comenta la frase, yo ya he sentido el silencio de Dios. Escribe exactamente eso en los comentarios y te sorprenderá ver cuántas personas comparten la misma sensación. Hay algo profundamente humano en el impulso de creer, incluso cuando la realidad parece contradecir esa creencia. No es irracionalidad, es supervivencia emocional. La idea de un Dios atento, presente y cuidadoso ofrece una especie de amortiguador psicológico contra el caos del mundo. Cuando todo parece estar fuera de control, creer que alguien allá arriba tiene un plan brinda un consuelo inmediato. Ese consuelo no resuelve el problema, pero suaviza el impacto, y ahí radica la fuerza de esa fe. Funciona como una protección emocional, incluso cuando falla como explicación racional. Sin embargo, hay un detalle que casi nadie percibe. La creencia en la presencia de Dios acaba convirtiéndose en una necesidad tan profunda que cualquier evidencia contraria es ignorada o reinterpretada. Cuando sucede algo bueno, dicen que fue Él. Cuando sucede algo malo, afirman que fue con su permiso. No importa lo que ocurra, la narrativa siempre se ajusta. Esa maleabilidad es lo que hace que la fe sea prácticamente indestructible. Se adapta para sobrevivir. Pero esa adaptación también oculta el punto central. ¿Hasta qué punto creemos en lo divino y hasta qué punto creemos solo porque tenemos miedo al vacío? Muchos fieles pasan años sintiendo que Dios no responde, pero no pueden abandonar la creencia. Y no es por falta de coraje intelectual, sino por un mecanismo emocional mucho más profundo. Admitir que Dios puede no estar mirando es enfrentarse a una soledad existencial que pocos soportarían. Es reconocer que la vida no tiene garantías invisibles. Es perder la sensación de protección que sostiene emocionalmente a millones de personas. Por eso, tanta gente permanece aferrada a la fe, incluso cuando ésta no ofrece respuestas. Pero hay otro factor, aún más fuerte, que sustenta esta creencia: la presión social. Hablar del silencio de Dios es tabú. Cuestionar su ausencia es una herejía emocional. En muchas comunidades, admitir la duda es motivo de juicio, alejamiento o culpa. Esto crea un ambiente en el que las personas sufren en silencio porque temen parecer débiles, ingratas o espiritualmente frías. Esta prisión invisible impide a miles de fieles expresar con palabras lo que sienten en su corazón. Y al final, la pregunta que surge es inevitable. ¿Seguimos creyendo porque Dios está presente o porque se nos prohíbe considerar la posibilidad de que no lo esté? Esa duda silenciosa es la que sustenta la crisis espiritual que verás profundizarse en los próximos bloques. La religión entiende este miedo mejor que nadie, y es por eso que, históricamente, se ha construido sobre pilares emocionales, no solo doctrinales. La fe promete respuestas a preguntas que la vida no responde. Promete justicia donde el mundo es injusto. Promete un propósito donde muchos solo ven caos. Promete curación donde la medicina no llega. Pero con el tiempo esta promesa comienza a entrar en conflicto con la experiencia real de las personas, y ahí es donde surge el abismo entre el discurso y la experiencia. Esta brecha no es superficial, afecta profundamente la identidad espiritual del individuo.
Cuando alguien cree que Dios siempre está a su lado, pero vive situaciones que contradicen esa promesa, nace un choque emocional que es difícil de soportar. Es como si el alma se dividiera entre la esperanza y la realidad, entre el deseo de confiar y la sensación de abandono, entre la paz predicada desde los púlpitos y la desesperación vivida en el silencio de la madrugada. Este conflicto interno moldea la forma en que la persona ve el mundo y a sí misma. Una de las justificaciones más comunes para explicar el abandono divino es el argumento de que Dios actúa en el momento adecuado. Pero este argumento plantea otra pregunta. ¿Cuál es ese momento? ¿Por qué llega para algunos y nunca llega para otros? ¿Por qué ciertas personas relatan milagros mientras que otras, igualmente devotas, asisten a la tragedia sin ninguna intervención? La incómoda verdad es que estas diferencias no siguen una lógica espiritual, sino el azar de la vida. La narrativa religiosa intenta organizar este azar, pero no consigue eliminarlo. Y hay algo aún más perturbador. Muchas personas sienten que si dejan de creer, también perderán la poca esperanza que aún les queda. Las creencias, incluso cuando ya están desgastadas, funcionan como muletas emocionales. Deshacerse de ellas requiere fuerza, no espiritual, sino psicológica. Por eso, muchos siguen aferrados a Dios, incluso cuando sienten que Él los ha abandonado. No se trata tanto de fe como del miedo a enfrentarse al mundo sin la promesa de una mano invisible. Pero lo más revelador viene ahora. A lo largo de la historia, esta creencia persistente en un Dios silencioso se ha utilizado como herramienta de control emocional. Fue su silencio lo que dio poder a las instituciones religiosas para presentarse como mediadoras exclusivas entre lo humano y lo divino. Y esta estructura de dependencia es una pieza central de la narrativa que aún no has visto en su totalidad, pero que verás en los próximos bloques, donde todo comienza a conectarse de manera sorprendente. Cuando observamos cómo se sostiene la creencia incluso ante el silencio divino, nos damos cuenta de que existe un patrón psicológico profundo que rara vez se discute: la necesidad humana de transformar las incertidumbres en respuestas. El dolor exige una explicación y la mente crea narrativas para sobrevivir al caos. Es por eso que tantas personas prefieren creer que Dios está poniendo a prueba, moldeando o permitiendo algo mayor, incluso cuando nada de eso parece coherente con la realidad. La alternativa, aceptar que puede que no haya ninguna intervención, parece emocionalmente insoportable. Y es esa necesidad de sentido lo que mantiene viva la fe en un Dios aparentemente ausente. Otro elemento poderoso en esta ecuación es el hábito espiritual. Crecer escuchando que Dios siempre está cerca crea una especie de condicionamiento emocional. Aprendes a dar gracias cuando algo sale bien, a pedir ayuda cuando todo sale mal y a interpretar cualquier coincidencia como una señal divina. Esta rutina echa raíces tan profundas que resulta casi imposible romper con ella, incluso cuando surgen dudas. La fe se convierte en un reflejo automático, no solo una creencia, sino una lente que moldea la percepción de la propia vida. También está la cuestión del miedo social. En muchos entornos religiosos, no creer es sinónimo de fracaso moral. Cuestionar se considera rebeldía. Y la idea de abandonar a Dios se trata como la peor elección posible. Este miedo no nace de la fe, sino de la comunidad que la protege. Las personas no temen perder a Dios, temen perder las relaciones construidas en torno a la creencia, temen ser juzgadas, excluidas, etiquetadas. Por eso permanecen fieles incluso cuando ya no sienten nada, no por espiritualidad, sino por supervivencia social. Pero hay un detalle que pocos perciben. Cuanto más siente alguien el silencio de Dios, más tiende a aferrarse a la fe. Es una paradoja extraña y profundamente humana. La ausencia se convierte en búsqueda, la búsqueda en desesperación y la desesperación en devoción.
Es como si el abandono creara aún más dependencia. Y esa dependencia emocional acaba interpretándose como espiritualidad, cuando en realidad es solo miedo a afrontar la propia fragilidad. Y aquí surge un punto al que debes prestar atención. Tal vez la verdadera razón por la que tantas personas siguen creyendo no sea la experiencia con Dios, sino la dificultad de afrontar lo que ese silencio realmente revela. Una revelación que en los próximos bloques puede confrontar creencias que ni siquiera sabías que tenías. La construcción de la idea de un Dios presente, incluso cuando no hay señales claras de intervención, proviene de una larga tradición de narrativas que se repiten generación tras generación. Incluso antes de que alguien aprenda a pensar por sí mismo, ya se le enseña a confiar en lo invisible, y esa confianza inicial se convierte en la base emocional de toda la vida espiritual. La fe, así, comienza antes de la experiencia. Y cuando, más tarde, la experiencia no confirma esa presencia divina, la persona intenta ajustar su visión del mundo para no perder lo que aprendió desde temprana edad. Este conflicto silencioso moldea el alma de millones de personas. Con el tiempo, la idea del abandono divino deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una carga. Las personas comienzan a preguntarse: ¿he hecho algo malo? ¿Se ha alejado Dios? ¿No merezco ser escuchado? Esta autoincriminación es el resultado directo de doctrinas que atribuyen toda la responsabilidad al fiel y ninguna al divino. Cuanto más persiste el silencio, más se culpa la persona. Y esa culpa, por sí sola, mantiene fuerte a la religión, porque quien se siente insuficiente busca aún más las respuestas que cree no tener. Otro factor que refuerza esta creencia es la narrativa de los testimonios. Siempre hay alguien que dice haber sido atendido, curado o protegido. Estos relatos funcionan como anclas emocionales, manteniendo vivos los últimos hilos de esperanza de quienes están al borde de la desesperación espiritual. Pero estos testimonios, aunque sinceros, no explican por qué tantos otros nunca reciben nada más que silencio. La religión utiliza los pocos casos extraordinarios como prueba universal, enmascarando la realidad de millones que nunca experimentan lo mismo. Y es en este contexto donde surge la pregunta más incómoda. Si Dios realmente protege, cuida y guía, ¿por qué tantos devotos sufren tanto? ¿Por qué las personas buenas enfrentan dolores que nunca se alivian? ¿Por qué las oraciones honestas, hechas con verdadera fe, no encuentran respuesta? Estas preguntas rara vez se responden con honestidad, porque enfrentarlas exige desmontar estructuras emocionales que han sostenido la fe durante siglos. Lo que verás en los próximos bloques es precisamente el punto donde todo esto se encuentra, el lugar donde la fe, el abandono, la culpa y la dependencia se mezclan, revelando una verdad que muchos intuyen, pero pocos se atreven a verbalizar. Estés listo o no para esta revelación, está llegando y puede cambiar por completo la forma en que ves a ese Dios que parece estar presente para algunos e invisible para tantos otros. A medida que profundizamos en la relación entre la fe y el abandono, se hace evidente que existe un mecanismo emocional casi invisible que mantiene a las personas atrapadas en esta creencia, incluso cuando todo a su alrededor apunta a lo contrario. Este mecanismo es la esperanza, no la esperanza ingenua, sino la esperanza condicionada. La religión crea la expectativa de que, algún día, en algún momento impredecible, Dios finalmente responderá. Esa promesa, siempre futura, nunca presente, mantiene al fiel en un estado constante de espera. Y esperar, en este contexto, se vuelve más cómodo que afrontar la posibilidad de que no haya respuesta alguna. Con el tiempo, esa espera se convierte en una rutina espiritual. La persona aprende a interpretar cualquier pequeño acontecimiento como una señal, como si siempre estuviera buscando pistas que confirmen lo que teme perder. Un encuentro inesperado, una frase aleatoria, un alivio momentáneo.
todo se convierte en un indicio de la presencia divina. Este patrón de interpretación no surge por casualidad. Es una forma de proteger el corazón del impacto que supondría admitir que el abandono puede ser real. La mente humana hace todo lo posible por no enfrentarse al vacío. Aquí es donde surge otro elemento fundamental, la vergüenza espiritual. Hablar del silencio de Dios no solo es difícil, sino que está casi prohibido en muchos círculos religiosos. Decir que uno se siente abandonado se interpreta como falta de fe. Decir que se ha rezado y no se ha sido escuchado se considera un signo de debilidad. Esta presión silenciosa empuja a miles de personas a tragarse su dolor y mantenerse firmes incluso cuando la fe ya se ha desgastado. No callan solo por devoción, sino por miedo al juicio, y en este intento por no parecer débiles, los fieles terminan entrando en un ciclo aún más doloroso. Cuanto más sienten que Dios está lejos, más se esfuerzan por parecer firmes. Cuanto más se esfuerza, más oculta lo que realmente siente. Y cuanto más oculta, más solo se siente. Es un círculo emocional que nadie ve, pero que consume lentamente la fuerza espiritual de quienes intentan mantener encendida una llama que ya casi se está apagando. Lo curioso es que este ciclo no solo revela el abandono divino, sino también el peso emocional que la religión pone sobre los hombros humanos. En los siguientes bloques verás cómo esta estructura de creencias no solo moldea la fe, sino que también moldea la idea del mérito, la culpa y la identidad espiritual de una manera mucho más profunda de lo que parece. Para entender por qué tanta gente sigue creyendo en un Dios que parece abandonar a sus hijos, es necesario observar cómo se ha construido la propia doctrina a lo largo de los siglos. La mayoría de las religiones se basan en la idea de que Dios no falla, y si Él no falla, cualquier fallo percibido debe ser culpa del ser humano. Por eso, cuando alguien reza y no pasa nada, el discurso nunca apunta a una posible ausencia divina. La culpa siempre recae sobre el fiel. Le faltó fe, le faltó santidad, le faltó oración. Esta inversión moral es tan antigua que ya se ha naturalizado. Este modelo crea una especie de deuda emocional con lo divino. La persona comienza a sentirse responsable de mantener a Dios cerca, como si la presencia divina dependiera de su esfuerzo. Esto genera una sensación continua de insuficiencia espiritual, y es esta insuficiencia la que mantiene viva la creencia. Cuanto más siente alguien que no es lo suficientemente bueno, más se esfuerza por merecer la atención de Dios. Y cuanto más se esfuerza, más cree que no puede renunciar a la fe. Después de todo, ya ha invertido años tratando de ser visto por lo divino. Con el tiempo, esta búsqueda se convierte en dependencia. La persona llega a creer que, sin Dios, no tiene valor. Sin Dios, no tiene dirección. Sin Dios, no tiene propósito. Esta dependencia es tan profunda que, incluso cuando el silencio divino es evidente, prefiere seguir creyendo antes que afrontar la libertad emocional de mirar el mundo sin ese apoyo. La fe deja de ser una elección y se convierte en una necesidad psicológica. Y una necesidad rara vez se abandona. Pero hay un detalle aún más revelador. Cuanto más siente alguien el silencio de Dios, más tiende a justificarlo. Empieza a decir que es una prueba, un castigo, un proceso. Estas palabras se utilizan no porque tengan sentido, sino porque la mente se niega a aceptar la idea del abandono. Justificar el silencio es más fácil que afrontarlo. Y estas justificaciones se repiten con tanta frecuencia que se convierten en parte de la identidad espiritual de millones de personas. Y aquí surge la reflexión que abrirá un nuevo camino en esta narrativa. ¿Y si la sensación de abandono no es un fallo humano ni una ausencia divina, sino el resultado de una expectativa creada por la propia religión? En los siguientes bloques verás cómo se moldeó, reforzó
y transformó esa expectativa en dogma, creando una visión de Dios que pocas personas se atreven a cuestionar, pero que tal vez nunca se haya correspondido con la realidad. Cuando vemos esta expectativa religiosa de un Dios siempre presente, nos damos cuenta de que no nació de la experiencia humana, sino de la necesidad de las instituciones de mantener unidos a sus fieles. Se creó la imagen de un Dios que observa cada paso, responde cada oración e interviene en cada detalle, no porque eso describa la realidad, sino porque esa promesa mantiene a las personas emocionalmente vinculadas a la fe. Al creer que lo divino actúa en todo momento, el fiel siente que no puede alejarse. Después de todo, abandonar la creencia sería lo mismo que renunciar a la protección, la orientación y el propósito. Sin embargo, con el tiempo, esta promesa entra en conflicto con la vida real. La persona ve tragedias ocurriendo incluso entre los más devotos. Ve oraciones sinceras que nunca encuentran respuesta. Ve a inocentes sufriendo sin motivo aparente. Y en lugar de encontrar explicaciones claras, solo encuentra fórmulas prefabricadas que no alivian el dolor. Este contraste crea una disonancia espiritual tan profunda que muchos pasan años tratando de conciliar lo que creen con lo que viven. Y cuando esta conciliación no se produce, surge el sentimiento de abandono. La contradicción se hace aún más evidente cuando nos damos cuenta de que, históricamente, la idea de la intervención divina se ha utilizado como justificación para acontecimientos aleatorios. La lluvia que llegaba era una bendición, la sequía era un castigo, la curación era un milagro, la muerte era un propósito. Nada era fruto del azar. Todo tenía que tener una explicación religiosa. Pero, a medida que el mundo evolucionó, la ciencia avanzó y el conocimiento se expandió, muchas de estas explicaciones perdieron fuerza. Aún así, la narrativa de un Dios que lo controla todo siguió repitiéndose, incluso cuando ya no se correspondía con lo que las personas experimentaban. Esta distancia entre la creencia y la realidad crea un terreno fértil para la culpa. La persona no cuestiona a Dios, se cuestiona a sí misma. Si está sufriendo, es porque no merece ayuda. Si nada cambia, es porque ha fallado espiritualmente. Y cuando alguien pasa años creyendo que su propio fracaso aleja la intervención divina, termina atrapado en un laberinto emocional que impide cualquier reflexión honesta sobre su propia fe. Es este laberinto el que mantiene a millones en silencio, incluso cuando su corazón está gritando. Y aquí surge un punto que desafiará todo lo que siempre has oído. Y si la verdadera razón por la que tantas personas se sienten abandonadas no es espiritual, sino psicológica. Y si la imagen de Dios que se nos ha enseñado nunca existió tal y como se nos vendió. ¿Qué revela esto sobre la fe moderna y sobre la forma en que estamos condicionados a creer? Para entender este condicionamiento, debemos observar cómo la religión construyó la imagen de un Dios que actúa directamente en la vida de cada persona. Esta imagen surgió en un contexto histórico en el que el mundo era impredecible y la supervivencia dependía de explicaciones inmediatas. Las personas necesitaban creer que alguien más poderoso lo controlaba todo, porque enfrentarse al caos sin una estructura simbólica era emocionalmente insoportable. Así se creó la idea de que Dios nunca abandona, no porque eso se viviera así, sino porque era necesario para soportar la realidad. Con el tiempo, esta narrativa se consolidó y cualquier experiencia que contradijera esta imagen era reinterpretada. Si Dios no respondía, era una prueba de fe. Si no actuaba, era un misterio. Si no aparecía, era un propósito oculto. Todo servía para evitar la pregunta más simple y más peligrosa. ¿Por qué no interviene? Esa pregunta amenaza toda la estructura emocional de la fe, y por eso rara vez se formula en voz alta. Cuestionar la ausencia divina se considera rebeldía, cuando en realidad es solo honestidad. Pero hay otro aspecto importante. La promesa del cuidado divino crea dependencia emocional.
Las personas que enfrentan el dolor, la pérdida y el abandono buscan consuelo en algo superior. Y cuando creen que ese algo superior está siempre a su lado, incluso sin pruebas, se crea una relación de apego que es difícil de romper. Este apego no es espiritual, es psicológico. Y cuando se siente el abandono, no es solo una frustración, es una profunda ruptura afectiva. No parece que Dios esté lejos, parece que te ha rechazado. Esto explica por qué tantas personas siguen creyendo, incluso cuando no sienten la presencia divina. No pueden soportar la idea de estar completamente solos en el universo. La fe se convierte en un antídoto contra el miedo existencial, más que en una experiencia con lo sagrado, y admitir ese abandono es como perder el último ancla emocional. Por eso, muchos prefieren mantener la llama encendida, aunque ilumine cada vez menos. Y antes de pasar a las próximas revelaciones, que profundizarán aún más en esta comprensión, quiero pedirte un gesto sencillo, pero esencial, para que este mensaje llegue a más personas. Deja tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a que este contenido llegue a quienes también necesitan reflexionar sobre todo esto. Hay un aspecto poco discutido cuando hablamos de la sensación de abandono divino, el impacto que esto tiene en la autoestima espiritual. Cuando alguien crece creyendo que Dios está siempre a su lado, pero vive repetidas situaciones de dolor sin ninguna señal de intervención, esa persona no concluye que Dios está lejos, sino que ella es el problema. Esta lógica, construida a lo largo de siglos, hace que el fiel asocie el sufrimiento con la indignidad. Cuanto más sufre sin respuesta, más cree que no merece ser escuchado. Esta dinámica emocional corroe silenciosamente la identidad espiritual de millones de personas. Con el tiempo, esta sensación de indignidad se convierte en una carga constante. La persona comienza a culparse por sus pensamientos, sentimientos, fallos e incluso por las circunstancias de la vida que están fuera de su control. El abandono divino se convierte en una autocrítica permanente. Nada parece suficiente. Ninguna oración parece digna. Ningún gesto de fe parece lo suficientemente grande. Este desgaste emocional mantiene a las personas en un estado de búsqueda eterna de la aprobación divina, una aprobación que nunca llega realmente, porque en el fondo el silencio sigue siendo el mismo. La gran cuestión es que este ciclo no es natural, sino aprendido. La religión ha enseñado que Dios observa cada detalle y que cualquier error, por pequeño que sea, puede alejarlo. Así, el fiel vive con el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Este miedo, alimentado por discursos de culpa y perfeccionismo espiritual, crea una relación desigual en la que el devoto siempre está en deuda. Y cuando se vive años en esta dinámica, la idea del abandono siempre parece culpa suya, nunca de Dios. Es una carga emocional difícil de describir. Pero hay una verdad incómoda que se esconde detrás de este sentimiento. Cuando alguien depende tanto de la aprobación divina para sentirse digno, acaba perdiendo la capacidad de ver su propio valor fuera de la religión. La persona pasa a medirse solo por las reglas, las expectativas y los estándares impuestos como la voluntad de Dios. Y cuanto más intenta encajar, más se siente inadecuada. Este nunca es un camino de paz, es un camino de agotamiento emocional. Y antes de continuar, hay una reflexión esencial que debemos hacer. ¿Y si la sensación de abandono no proviene de Dios, sino de la forma en que nos han enseñado a buscar su aprobación? Esta pregunta abre puertas que pocos se atreven a atravesar, pero que, al abrirse, revelan una verdad que transformará por completo tu comprensión de la fe, la dignidad y la espiritualidad. Para comprender este sentimiento de abandono, hay que afrontar un hecho incómodo. La religión ha creado una imagen de Dios que es imposible que se corresponda con la realidad. Un Dios que lo ve todo, lo controla todo, interviene en todo y responde a todo.
una figura absolutamente presente, absolutamente justa, absolutamente activa. Esta imagen, tan idealizada, convierte cualquier momento de silencio en dolor. Después de todo, si Él lo ve todo, ¿por qué no ayuda? Si Él se ocupa de todo, ¿por qué no interviene? Si Él ama, ¿por qué no responde? La narrativa perfecta choca con la vida imperfecta. Este contraste hace que la persona busque reflexiones que justifiquen la ausencia, y las justificaciones, repetidas durante siglos, se han convertido en dogma. Dios está probando, moldeando, preparando, poniendo a prueba. Pero estas explicaciones se sostienen con un único objetivo: impedir que el fiel cuestione la imagen idealizada que ha recibido. Porque si esa imagen se derrumba, también se derrumbaría el sistema que depende de ella para existir. El silencio divino no es solo una sensación, es un conflicto teológico disfrazado de propósito. También hay un elemento profundo en el abandono, la expectativa emocional, creada por la fe. Cuando alguien cree que Dios está a su lado, crea un vínculo afectivo con esa figura, y cuando ese vínculo no es correspondido de manera perceptible, el dolor es emocional, no doctrinal. No es solo la fe la que se tambalea, es el corazón. La persona se siente rechazada por alguien que debería amarla incondicionalmente. Es como vivir una relación en la que se promete amor, pero nunca se demuestra. Y cuando ese dolor se repite, se crea una herida permanente. Una herida silenciosa que acompaña al fiel en cada oración, en cada petición, en cada intento de acercarse a lo divino. El abandono se convierte en parte del camino espiritual, pero nunca se trata con honestidad. Al contrario, se oculta, se silencia, se espiritualiza. Y ese silenciamiento solo aumenta el dolor, porque la persona siente que está sufriendo algo que nadie más siente, cuando en realidad millones de personas cargan con esa misma angustia en secreto. Y es a partir de este punto que surge una revelación crucial. Tal vez el problema no sea la ausencia de Dios, sino la construcción de una imagen que nunca se correspondió con la experiencia humana real. Una imagen que promete presencia constante, pero que ofrece silencio. Y esta desconexión entre la promesa y la realidad es lo que verás profundizarse en los próximos bloques, revelando verdades que pocos se atreven a admitir. Al observar la creencia en un Dios que parece abandonar, nos damos cuenta de que existe un elemento aún más profundo que sustenta esa fe: el miedo al vacío. Cuando alguien crece escuchando que Dios es su base, su protección y su sentido, la simple idea de que Él no esté presente es devastadora. Este miedo no nace del pecado, ni de la duda, nace de la humanidad. Somos seres que temen lo desconocido, lo impredecible, la soledad absoluta. Y la fe, a menudo, se ha moldeado para llenar precisamente ese espacio emocional. Renunciar a esa creencia es, para muchos, enfrentarse a un universo que parece demasiado grande e indiferente. Por eso, incluso cuando Dios parece distante, la persona sigue creyendo. No porque vea señales, sino porque no sabe vivir sin la idea de que hay alguien al mando. Aceptar el abandono divino sería asumir que estamos solos, y esa percepción es insoportable para mucha gente. La fe se convierte en un escudo, un refugio seguro, una muleta emocional, no en el sentido negativo, sino en el sentido humano. Y cuando esa muleta se ve amenazada, aparece la desesperación. La religión, sabiendo esto, refuerza constantemente la idea de que Dios nunca abandona. La refuerza porque necesita mantener intacto el vínculo emocional que sustenta la fe de millones de personas. Y cualquier narrativa que amenace ese vínculo es rápidamente anulada, etiquetada como duda, debilidad o falta de comprensión espiritual. Así, el fiel aprende no solo a creer, sino a temer el cuestionamiento. Tienen miedo de enfrentarse a la posibilidad de que la imagen construida sobre Dios no se corresponda con lo que han vivido. Pero ignorar este conflicto no resuelve el dolor, solo lo prolonga.
Las personas siguen rezando sin respuesta, esperando sin retorno e interpretando ese silencio como un fracaso personal. Pero la verdad es que ese abandono que tantos sienten no es señal de pecado ni de falta de fe. Es el resultado directo de una expectativa construida, repetida y reforzada a lo largo de siglos. Una expectativa tan intensa que se ha vuelto más real que la propia experiencia con lo divino. Y tal vez, al reconocer esto, surja la posibilidad de ver la espiritualidad desde otro ángulo, un ángulo más honesto y menos basado en promesas inalcanzables. En los próximos bloques, esta nueva perspectiva tomará forma, revelando algo que puede transformar por completo la forma en que entiendes la fe, la presencia y el abandono. Hay un momento en el camino espiritual de casi todos los fieles en el que surge la pregunta inevitable: si Dios siempre ha estado a mi lado, ¿por qué tantas veces me he sentido solo? Esta pregunta es el punto de ruptura entre la fe tradicional y la honestidad emocional. Y es en ese punto donde muchos se dan cuenta de algo fundamental. El dolor del abandono no vino de Dios. Vino de la expectativa creada sobre él. La expectativa de una intervención constante, de respuestas inmediatas, de un cuidado absoluto. Una imagen tan idealizada que cualquier silencio se vuelve insoportable. Cuando llega esta percepción, nace una especie de liberación silenciosa. La persona comienza a comprender que tal vez Dios nunca haya sido lo que le enseñaron, y que eso no tiene por qué destruir la espiritualidad, sino que, por el contrario, puede fortalecerla. Porque sin la obligación de ver la intervención en todo, la fe deja de ser un contrato emocional y pasa a ser una construcción personal. Lo divino deja de ser garante de resultados y se convierte en parte de la reflexión sobre el sentido de la vida. No es presencia física, es profundidad existencial. Este cambio de perspectiva quita un gran peso de encima al fiel. Ya no es necesario sentirse indigno cuando la oración no es atendida. Ya no es necesario buscar explicaciones al sufrimiento como si fuera un castigo divino. Ya no es necesario vivir tratando de merecer algo que nunca dependió del mérito. La vida deja de ser una prueba espiritual y pasa a ser lo que siempre ha sido, un camino lleno de desafíos, donde lo divino, si existe, se manifiesta no en la intervención, sino en la conciencia, en la lucidez, en el coraje. Y paradójicamente, es cuando la persona deja de esperar que Dios intervenga, cuando finalmente comienza a sentir paz. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque ha dejado de cargar con expectativas que nunca fueron suyas. La fe se transforma en algo más maduro. Deja de ser dependencia y se convierte en comprensión. Deja de ser miedo y se convierte en libertad. Deja de ser búsqueda de aprobación y se convierte en encuentro consigo mismo. Al final, la pregunta que impulsó este guión, ¿por qué siguen creyendo en un Dios que parece abandonar a sus hijos?, encuentra una respuesta que no acusa ni condena. Siguen creyendo porque les enseñaron a temer el vacío. Pero cuando se dan cuenta de que el vacío no es un enemigo y que la espiritualidad puede existir sin la promesa de una intervención constante, descubren algo precioso, que no están tan solos como pensaban, y que tal vez la verdadera presencia divina, si es que existe, nunca estuvo en el milagro, sino en el valor de afrontar la realidad con los ojos abiertos.